Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 12 de junio, en Geopolítica Diaria. El Oriente Medio amaneció con una señal de diálogo tan frágil como las anteriores, mientras en Europa Oriental el frente ucraniano sigue absorbiendo las consecuencias de una guerra sin horizonte diplomático claro. En paralelo, dos crisis con menor cobertura mediática pero con un coste humano extraordinario, la de Sudán y la del Mar de China Meridional, siguen reordenando los equilibrios de poder en sus respectivas regiones. El mundo de hoy exige seguir varios focos a la vez. Empecemos por la noticia más urgente del día. El presidente Donald Trump anunció ayer, el 11 de junio, que cancelaba los ataques militares que su administración tenía planificados contra Irán, argumentando que las negociaciones de paz habían alcanzado lo que describió como un avance decisivo. Según Trump, las conversaciones habían llegado al nivel más alto del liderazgo iraní y este había dado su aprobación. Sin embargo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, conocido como Guardias Revolucionarios, emitió una declaración descartando que ningún funcionario iraní hubiera confirmado acuerdo alguno, y advirtió de que Trump ha hecho afirmaciones contradictorias desde el inicio del conflicto. Para entender el peso de este momento es necesario retroceder brevemente. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de ataques conjuntos contra Irán, con el objetivo declarado de eliminar su programa nuclear y de misiles balísticos. En esa operación murió el líder supremo Ali Khamenei. Irán respondió con una oleada de misiles y cerró el estrecho de Hormuz, que en condiciones normales canaliza en torno al 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima. Desde entonces, una tregua frágil mediada por Pakistán, reiteradas violaciones de esa tregua, y rondas de negociaciones fallidas en Islamabad y a través de intermediarios cataríes han estructurado el conflicto. La semana pasada, un nuevo ciclo de violencia directa entre Israel e Irán reavivó los temores de una escalada mayor. Israel llevó a cabo ataques contra objetivos militares en Irán, incluidas instalaciones de defensa antiaérea y una planta petroquímica en el suroeste del país de la que las fuerzas israelíes afirmaron que se usaba para fabricar combustible para misiles balísticos. Irán respondió con aproximadamente 30 misiles balísticos contra territorio israelí. El detonante de esta ronda fue la continuación de las operaciones israelíes en el sur del Líbano contra la milicia Hezbolá, que Irán describió como una violación directa de las condiciones de cualquier acuerdo. El lunes, el ejército iraní anunció la suspensión de sus operaciones contra Israel, pero advirtió que si las hostilidades continuaban, incluidas las del Líbano, la respuesta siguiente sería de una severidad muy superior. Lo que ocurrió ayer cambia el tono pero no necesariamente la sustancia. Mediadores de Qatar confirmaron que negociadores iraníes y estadounidenses habían logrado aproximar posiciones en algunos puntos pendientes durante reuniones en Teherán, que Trump describió en sus redes sociales como el punto de inflexión que justificaba cancelar los ataques. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue informado de la decisión de Trump en medio de reuniones de seguridad propias, lo que apunta a una coordinación imperfecta entre Washington y Tel Aviv. La pregunta que queda abierta es qué cambia a partir de hoy. El estrecho de Hormuz, arteria de la economía global que permanece cerrado al tráfico comercial libre desde el inicio del conflicto, sigue siendo el nudo gordiano de las negociaciones. Estados Unidos exige su reapertura como condición previa a cualquier acuerdo duradero. Irán condiciona cualquier concesión a la retirada israelí del Líbano y al cese de ataques en Gaza. Históricamente, cada vez que Trump ha anunciado un avance diplomático en este conflicto, la realidad sobre el terreno ha tardado horas o días en contradecirlo. Los guardias revolucionarios lo saben, y su desmentido inmediato refleja tanto las tensiones internas dentro del sistema iraní como la pauta establecida en meses anteriores. A más de 4.000 kilómetros al norte, en Ucrania, el frente de combate sigue activo sin que las negociaciones de paz hayan avanzado de forma sustancial. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, se registraron en torno a 200 encuentros de combate diarios en los últimos días, con el sector de Pokrovsk concentrando la mayor intensidad, donde fuerzas rusas lanzaron entre 37 y 55 asaltos en períodos de 24 horas. Pokrovsk es una ciudad del óblast de Donetsk que cayó en manos rusas a principios de 2026 tras meses de combates. Su captura no produjo el avance operacional que Moscú esperaba, y el frente al oeste de la ciudad sigue siendo escenario de ataques y contraataques localizados según evaluaciones independientes.
El contexto diplomático es el siguiente: tras varios intentos fallidos de negociación tripartita entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania a principios de 2026, las conversaciones de paz formales quedaron suspendidas cuando comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero. Moscú ha mantenido condiciones que incluyen la cesión de territorio ucraniano y la neutralidad permanente de Ucrania, que Kiev rechaza. Washington, por su parte, impuso en junio un plazo para cerrar un acuerdo, que ha vencido sin resultado visible. En el Congreso estadounidense, la Cámara de Representantes aprobó el 4 de junio, por 226 votos a favor y 195 en contra, un proyecto de ley que introduciría nuevas sanciones contra Rusia y restablecería la asistencia militar a Ucrania en formato de préstamo y arriendo. Según fuentes de análisis del proceso legislativo americano, ese proyecto difícilmente sobrevivirá al Senado o pasará el umbral del veto presidencial, pero su aprobación en la Cámara refleja que hay un bloque relevante dentro del propio Partido Republicano que no comparte la posición de Trump respecto a Moscú. Mientras los conflictos que generan más cobertura mediática absorben la atención internacional, en Sudán la guerra civil que empezó en abril de 2023 entra en su cuarto año sin señales de resolución. Las fuerzas de apoyo rápido, conocidas como las FARC, una milicia paramilitar que controla actualmente la mayor parte de la región de Darfur tras la caída del Fasher en octubre de 2025, continúan consolidando su presencia en el oeste del país. Un informe reciente de la organización Foreign Policy, publicado ayer mismo, documentaba que un comandante de las FARC previamente sancionado y filmado dirigiendo atrocidades durante la toma del Fasher, fue puesto en libertad y reintegrado a su mando. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en febrero un informe que concluyó que las FARC cometieron crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad durante la ofensiva final sobre el Fasher, incluyendo asesinatos masivos, violencia sexual sistemática y uso del hambre como arma de guerra. La Organización de Naciones Unidas cifra en más de 12 millones las personas desplazadas internamente o fuera del país. La mediación internacional permanece bloqueada por las tensiones entre actores externos que financian y arman a distintas facciones, incluida la presencia de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto apoyando intereses distintos en el conflicto, mientras el número real de muertos, con estimaciones que oscilan entre 61.000 y cientos de miles según las fuentes consultadas, no ha podido ser verificado de manera independiente con precisión. Cruzando al Indo-Pacífico, el pulso entre Pekín y Taipei en el mar de China Meridional ha escalado en los últimos días en un frente diferente al del estrecho de Taiwán. El 5 de junio, la Guardia Costera taiwanesa confirmó un segundo enfrentamiento con buques de la Guardia Costera china en aguas próximas a las Islas Pratas, un atolón administrado por Taiwán en la parte norte del mar de China Meridional. Según fuentes de la Guardia Costera taiwanesa citadas por Reuters, la presencia china en esas aguas incluía un lenguaje inusualmente explícito sobre soberanía y jurisdicción, y la duración de la presencia naval china cerca de las Pratas resultó excepcional respecto a episodios anteriores. Las Pratas están a más de 400 kilómetros al suroeste de la isla principal de Taiwán y su defensa recae sobre guardacostas, no sobre el ejército. Análisis publicados esta semana señalan que el patrón de comportamiento chino en las Pratas recuerda el proceso de escalada gradual que antecedió al control de facto de la roca de Scarborough por parte de China en el mar de China Meridional, donde Pekín fue aumentando progresivamente su presencia hasta establecerla de forma permanente, desplazando a Filipinas. Que China esté abriendo un frente de presión en las Pratas en un momento en que el sistema de seguridad regional está absorbiendo la guerra de Irán no es accidental, la ventana geopolítica existe, y Pekín la observa. Al hacer balance del día, el patrón global que emerge es el de crisis simultáneas en distintas fases, con actores que calibran sus movimientos en función de lo que ocurre en otras partes. La aparente apertura diplomática en el conflicto de Irán no ha cerrado ningún frente. El estrecho de Hormuz sigue cerrado, el Líbano sigue activo, y las condiciones de fondo entre Teherán y Washington distan de estar alineadas. En Ucrania, el frente de combate sigue exactamente donde estaba hace semanas, con la diplomacia en suspenso y el Congreso de Estados Unidos emitiendo señales que se contradicen con la posición de la Casa Blanca. En Sudán, la ausencia de presión internacional efectiva sostiene un ciclo de impunidad documentado por la propia Naciones Unidas. Y en el mar de China Meridional, el movimiento sobre las Pratas recuerda que los vacíos de atención no duran indefinidamente.
La pregunta no es si las conversaciones de paz con Irán de ayer son este avance histórico que algunos ya anuncian o uno más de los anuncios prematuros que han jalonado este conflicto desde febrero. La pregunta es si el mundo tiene margen para gestionar todas estas crisis a la vez si alguna de ellas se agrava de forma repentina. Si este análisis te ha resultado de valor, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo con alguien que quiera entender el mundo más allá de los titulares. Gracias por escucharnos.